Bien, vamos a compartir Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a hablar sobre la Cena del Señor. Esta cita que el apóstol Pablo compartió con los hermanos de Corinto en referencia a lo que fue el sacrificio de Cristo y la cena que compartió Cristo la noche antes de ser apresado, cena que fue en relación a ese sacrificio que realizó él. Un sacrificio que no tiene punto de comparación y un sacrificio que nos muestra que nadie nos ha amado como Dios nos ama y nadie nos amará como Él nos ama. La magnitud del amor de Dios simple y llanamente no tiene punto de comparación. Bien, la palabra del Señor dice lo siguiente, 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando pensamos en el amor, por lo general se piensa en alegría, se piensa en compartir, se piensa en besos, en abrazos, sonrisas, etc. Pero difícilmente cuando pensamos en amor, pensamos en dolor. Y luego hay expresiones de esas románticas que la gente suele inventarse, como por ejemplo amar hasta que duela y cosas así, que en el fondo, encierran una gran realidad. El amor es una entrega total. No hay otra forma de amar. Todo lo que no sea una entrega total no es amor. Puede ser un buen sentimiento, te estimo, te aprecio, te quiero, pero la expresión te amo así en su magnitud como debe ser, implica me entrego hasta donde sea necesario. Es una entrega total sin límites. Esa es la realidad. Por eso, cuando vemos el amor entre los esposos desde el punto de vista bíblico, dice que es una unidad convirtiéndose como una sola carne. O sea, ambos se unen para convertirse en una sola persona. Por eso cuando vemos el amor hacia mi semejante, desde el punto de vista bíblico, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti misma. O sea, tú no puedes amar a la persona como si fuera una tercera y ya, un segundo y ya no. No, tienes que amarlo como si fueras tú en primera persona. O sea, tú tienes que ver a esa persona como si fueras tú y darle a esa persona como si te estuvieras dando a ti mismo. Y si nosotros ponemos eso en práctica, nunca querremos el mal para nuestro semejante, siempre el bien y siempre buscaremos lo mejor porque nos entregamos en todo como a nosotros mismos. Pero Dios nunca, y eso lo hemos hablado anteriormente, nunca nos va a exigir algo que Él no lo haya hecho primero. Si tú te fijas, bíblicamente hablando, todo lo que Dios pide, ha pedido y sigue pidiendo, Él lo dio primero. Y por eso dice Juan, el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la mejor expresión de ese amor es esa entrega de Jesús. No hay una magnitud más grande para mostrar un amor que ese. Jesús entregó su cuerpo para que lo maltratasen, para que lo
mutilasen, para que lo hiriesen, para que lo golpeasen, para que lo despedacen por cada uno de nuestros pecados. Jesús fue castigado mucho más allá de lo que nuestra mente puede captar. Por más que analicemos y expliquemos esto, no hay una forma de llegar al meollo de lo que fue el sacrificio sufrido por el cuerpo de Jesús una vez que fue arrestado. Miles de millones de personas en la espalda de Jesús. El pecado de miles de millones de seres humanos en la espalda de Jesús. Y Jesús fue maltratado, molido, como dice Isaías capítulo 53, exprimido, triturado. ¿Qué otro adjetivo pudiera yo utilizar que exprese una magnitud tan dramática como fue esa? Y eso Jesús lo hizo por amor. Se entregó como nadie más pudiese entregarse. Y a la magnitud mayor que se pudiera realizar. No hubo una mayor magnitud que esa. Y no solamente que su cuerpo fue maltratado, sino que él se desangró. O sea, las heridas del cuerpo de Jesús fueron múltiples. Y derramó su sangre. La sangre que representaba lo que sería lavar. O sea, el pecado no podía lavarse de otra manera sino con sangre. De ahí viene el tema de los corderos que eran sacrificados, los novillos, las palomas, etc. Pero era una sangre imperfecta, entonces lo que hacía era una expiación. Era como Dios pasaba por alto. Pero la sangre de Cristo, la sangre perfecta, la sangre inmaculada, la sangre sin mancha, la sangre sin desperfecto alguno, cumplió un rol perfecto para que ahora nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y como dice el mismo apóstol Pablo en otra cita, para que la maldición, tú sabías que tú tenías como en tu frente así una maldición, paz, impresa. Una acta de maldición que decía, esta persona está condenada y sin esperanza. Y Cristo anuló el acta de esa maldición, el poder satánico que había sobre ti, sobre mí, para llevarnos a una condenación eterna. Porque Satanás no quiere irse solo, sino que quiere llevarse un grupo por delante. Si tú y yo estábamos en ese grupo, que Satanás iba a llevar por delante. Por eso dice el apóstol Pedro que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe su destino. Pero él, como es malo de por sí, no quiere irse solo. Entonces, esa maldición que estaba sobre nosotros, sellada ahí, Cristo en la cruz, por su sangre derramada, anuló esa acta. Es como que fuimos a un juicio y dijeron, tú eres culpable, no hay nada que se pueda hacer por ti. Y ¡bam! El sello, el juez te pone un sello, ¡tan! Que dice condenado, ¡tan! Para siempre. Y Cristo entonces se puso en tu lugar, se puso en mi lugar y dijo, condénenme a mí. Yo pago lo que hay que pagar. Wow. Él no tenía que hacerlo, él no tenía por qué hacerlo, no había razón para que lo hiciera, pero por el inmenso amor de él para con nosotros dijo, aquí estoy. Y por un momento tuvo que pagar de una forma tremenda. Cuando Cristo se ve expiando el pecado de la humanidad y experimenta la separación con el Padre, Cristo quedó impactado. Él nunca había vivido eso.
Porque él y el Padre son uno, acuérdate, él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Y cuando él experimenta esa separación con el Padre, quedó tan atónito que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente era el momento exacto donde estaba entrando lo que era la expiación perpetua de nuestros pecados. El Padre no puede cohabitar donde hay pecado y por un momento se separa del Hijo. O sea, cada detalle de lo que fue el sacrificio de Cristo está tan remarcado para que no tuviésemos duda alguna que realmente Él pagó por nuestros pecados. Quizás si nunca hubiera visto esa separación entre Él y el Padre, hubiese alguien que pudiera haber dudado, bueno, pero pues, el Padre estuvo ahí con Él todo el tiempo, ¿cómo yo sé que sí se pagó el pecado? No, el Padre se separó del Hijo por un momento. Probablemente la única vez que eso haya pasado y que vuelva a pasar, eso no va a volver a pasar, pero Jesús tuvo que sufrir aún el abandono temporal del Padre para expiar cada uno de nuestros pecados. Y esto Él lo hizo para, como dice el versículo 25 de 1 Corintios 11, para que hubiese un nuevo pacto. Y hoy nosotros conmemoramos esto con dos razones. Decimos, gracias Dios por el sacrificio de Jesús, pero también decimos gracias Dios porque sabemos que Jesús regresará. Hay una esperanza para la iglesia. Yo hablaba anoche con una persona y hablábamos de lo corrompida que está la sociedad y de cómo nuestras sociedades, cada día la situación está más difícil. No sé si vieron en la noticia de un adolescente que 20 minutos antes de el año nuevo asesina a su familia, a todos sus familiares en Estados Unidos. Y uno se pone a pensar qué había en la mentalidad de ese adolescente. 20 minutos antes de año nuevo asesinar a su familia. O este joven que en el día de ayer en República Dominicana, mi país natal, mata a su esposa, le pasa un vehículo por encima, luego la apuñala y luego él se ahorca. O sea, tú te pones a pensar en qué sociedad vivimos. Una sociedad corrompida donde la maldad está aún en el seno del hogar. Y eso que habíamos visto como algo quizás muy lejano, padre mata hijo, hijo mata madre, etcétera, etcétera, eso lo estamos viendo en nuestros días. Y si no fuera por la esperanza de que Cristo regresará, uno se pensaría incluso si la vida tuviese sentido. Donde cada vez hay más corrupción, más maldad, más violencia, más depravación, más inmoralidad. Y donde cada vez vemos una sociedad que cada vez le da más y más la espalda a Dios. Pero para nosotros, como remanente, a quien Dios, por su gracia y misericordia, ha rescatado, hay una esperanza. Y es lo segundo que proclamamos cada vez que compartimos la cena del Señor, la esperanza del regreso de Cristo por su iglesia. Él vuelve por ti. Y Él vuelve por mí. Él vuelve por su iglesia. Y aún quienes no están en Cristo el día de hoy, tienen esperanza. Porque si reciben a Cristo como su Señor y Salvador, pasan a recibir los múltiples beneficios de la muerte y resurrección de Cristo, empezando por lo mejor de todo, la salvación de su alma y la garantía de la vida eterna. Así que lo que hacemos una noche como hoy no es un simbolismo ya. Lo que hacemos una noche como hoy no es una simple conmemoración y ya. No, lo que hacemos una noche como hoy es recordar el día más trascendental en la historia de la humanidad. Muchos dirán que sí, otros dirán que no, pero definitivamente no hay un día más importante para nosotros que ese día del sacrificio de Cristo Jesús. Si no fuera por ese sacrificio, hoy no tendríamos esperanza.
Y en este año 2018 que apenas empieza, apenas estamos en las primeras 48 horas, propongámonos quejarnos menos, propongámonos preocuparnos menos y propongámonos ser más agradecidos. Aun si Dios no nos diera más nada, nada más, Dios nos ha dado todo gracias a ese sacrificio. Aun si Dios me quitase ahora mismo el aire para respirar, aun si Dios ahora mismo nos dejase sin hogar, aun si Dios ahora mismo cerrara la puerta de todo, Dios nos ha dado lo mejor de lo mejor, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Escuché una prédica de un predicador que cada 1 de enero, Pastor Ezequiel Molina, comparte. Y decía él que la sociedad hoy en día se mide por la fama, qué tan famoso eres, por el dinero, qué tanto dinero tienes, y por el éxito, qué tan exitoso eres como persona, qué tanto te reconocen en las redes sociales, qué tanto la gente te ubica cuando te ve. Así se mide la sociedad hoy en día, dinero, fama, éxito. Y lamentablemente, comentaba él en su prédica, somos una sociedad materialista y una sociedad preocupada por las cosas superficiales. Pero ahí no hay felicidad. El dinero no da felicidad. Fama no da felicidad. El éxito humano, píntese como se pinte, no es malo, pero eso no da felicidad, ni da seguridad de nada. Seguridad solamente hay en Cristo Jesús. Tú puedes tener lo que tú tengas, tú puedes ser quien tú seas, el poder que tú tengas, la fama que tú tengas, el éxito que tú tengas, el dinero que tú tengas. Si tu corazón se detiene ahora mismo, no hay garantía para ti de nada. El 19 de septiembre aquí en México, todos estábamos llevando una vida normal, cotidiana. 19 de septiembre año 2017, y de un momento a otro aquí hubo un temblor y edificios cayeron, colapsaron, y gente murió de un momento a otro, de diferentes estratos sociales. No importa quién tú seas, dónde tú estés, lo que tú tengas, sin Cristo Jesús, la vida no tiene sentido. Y por eso nosotros que hemos sido rescatados por la gracia de Dios, propongámonos cada día ser más y más agradecidos de ese sacrificio hecho por Él. Porque todo parte de ese sacrificio. Esa es la realidad. Todo parte de ese sacrificio. Así que yo estoy muy contento y agradecido de Dios por nosotros que estamos aquí reunidos, compartiendo en esta noche el pan y compartiendo la copa en conmemoración al sacrificio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24 que Jesús, después de dar gracias, tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Comamos juntos el pan en representación del cuerpo sacrificado del Señor. Luego de esto, en el versículo 25 dice el apóstol Pablo que luego tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Tomemos juntos la copa en representación de la sangre derramada por Cristo en la cruz por cada uno de nosotros.
Gracias, Señor. Gracias por lo conmovido que nos sentimos cada vez que compartimos el pan y tomamos la copa, Señor. Perdóname por las tantas veces que me quejo, Señor, por cosas que son incluso ínfimas, mínimas y obvio, Señor, lo trascendental, que ha sido la vida eterna, que no tiene precio alguno. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado cuando no teníamos esperanza. Porque tú nos has rescatado cuando nuestra vida no tenía sentido. No te merecemos, Señor. Yo no te merezco, Señor. Pero por tu gracia y misericordia hemos sido salvados, perdonados, rescatados. Somos amados por ti. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque Él regresará. Cristo regresará, Señor. Gracias porque, como dice el apóstol Pablo, nuestro sacrificio no es en vano, Señor. Gracias, Señor, porque hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Mira, Señor, cualquier persona que nos pueda estar viendo o escuchando y que aún no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que tu misericordia sea con estas personas, Señor. Y así como tú, por tu gracia, nos abriste los ojos espirituales, que por tu gracia, Señor, los ojos de esas personas puedan ser abiertos. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Y un día como hoy, alegremente, conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo Jesús.